Exactamente a las 11:30 de la noche de un jueves en el centro de Seattle, lo que debería haber sido una revisión rutinaria de bienestar se convirtió en un caso federal que expondría una década de informes falsificados, conduciría a cargos penales y demostraría que a veces la persona que intentas intimidar sabe más de la ley que tú. Esto no era solo otro video de mala conducta policial. Era una enfermera de urgencias con 15 años de experiencia lidiando con situaciones violentas, enfrentándose a un oficial que creía que podía salirse con la suya mintiendo sobre cualquier cosa. Lo que sucedió después conmocionaría a todo un departamento de policía y demostraría que las cámaras corporales funcionan en ambos sentidos. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ven? Dejen su ubicación en los comentarios y pulsen ese botón de suscripción porque esta historia se pone salvaje y no querrán perderse lo que sucede después. Danielle Moore tenía 43 años y parecía agotada porque lo estaba. Acababa de terminar un brutal turno de 16 horas en el Seattle Grace Medical Center, uno de los centros de trauma más concurridos de la costa oeste. Danielle era una enfermera de urgencias especializada en cuidados críticos. El tipo de enfermera que podía mantener viva a una persona con órganos fallando mientras coordinaba con 5 médicos y enseñaba a 2 residentes al mismo tiempo. Había visto cosas que a la mayoría de la gente le darían pesadillas: heridas de bala, apuñalamientos, accidentes automovilísticos donde familias enteras llegaban por las puertas, sobredosis de drogas, intentos de suicidio. Todo tipo de tragedia humana y emergencia médica imaginable. Como mujer negra en medicina de urgencias, también había aprendido a navegar situaciones en las que la gente cuestionaba su autoridad o experiencia, incluso con 15 años de experiencia y una pared llena de certificaciones. Danielle había trabajado en medicina de urgencias durante 15 años. Antes de eso, había sido médica de combate en el ejército, desplegada 2 veces en Irak, donde trató a soldados heridos bajo fuego. Tenía una estrella de bronce y un corazón púrpura de su servicio. Sabía cómo mantener la calma cuando todos a su alrededor entraban en pánico. Sabía cómo tomar decisiones de vida o muerte en segundos. Pero lo más relevante para lo que estaba a punto de suceder, Danielle había pasado 3 años trabajando como examinadora forense. Había testificado en tribunales docenas de veces. Había sido entrenada en recolección de pruebas, cadena de custodia, procedimientos de documentación y cómo presentar hallazgos médicos a los jurados. Sabía cómo se suponía que debía operar las fuerzas del orden porque había trabajado junto a policías, fiscales y abogados defensores durante años. Danielle vivía sola en un pequeño apartamento de un dormitorio en el barrio de Capitol Hill, en Seattle. Era un edificio tranquilo, mayormente profesionales jóvenes y residentes mayores que se mantenían a sí mismos. Había vivido allí durante 7 años sin ningún problema, sin quejas por ruido, sin disputas con vecinos, nada. En esta noche particular de jueves de noviembre, Danielle había trabajado el turno de las 3 de la tarde a las 7 de la mañana, excepto que se había extendido porque 2 casos de trauma llegaron justo al cambio de turno. Para cuando llegó a casa, eran las 9:15 de la noche. Se dio una ducha, comió algo de pasta sobrante y se derrumbó en la cama alrededor de las 9:45. Estaba en ese sueño profundo y sin sueños que proviene del agotamiento físico y mental completo cuando unos fuertes golpes en su puerta la despertaron. ¡Pum, pum, pum! Los ojos de Danielle se abrieron de golpe.
Su entrenamiento entró en acción antes de que su cerebro procesara completamente lo que estaba sucediendo. Miró la hora en su teléfono, las 11:28 de la noche. Había estado dormida menos de 2 horas. Los golpes continuaron, más fuertes, más agresivos. ¡Pum, pum, pum! Policía, abra la puerta. Daniel se levantó de la cama todavía en su pijama, una simple camiseta y pantalones de algodón. Su mente repasaba posibilidades. Apartamento equivocado, emergencia en el edificio. Ella no había hecho nada malo. Literalmente acababa de llegar a casa después de salvar vidas. Caminó hacia su puerta principal y miró por la mirilla. Vio a un oficial de policía en uniforme completo parado en el pasillo. Parecía enojado. Su lenguaje corporal era agresivo. Inclinado hacia adelante, mano cerca de su arma. Daniel no abrió la puerta. Años de trabajo en medicina de urgencias le habían enseñado a evaluar situaciones antes de actuar. Algo se sentía mal. ¿De qué se trata esto?, gritó a través de la puerta. «Abre esta puerta ahora mismo o la derribaré», gritó el oficial. «¿Podrías decirme primero de qué se trata esto?» «Recibimos una llamada sobre una alteración del orden. Necesita salir». La mente de Daniel entró en modo analítico. ¿Una alteración del orden? Había estado durmiendo. Su apartamento estaba en silencio. Sin televisión, sin música, sin invitados. Nada. «Oye, alteración del orden. Soy enfermera. Acabo de hacer un turno doble. Llevo 2 horas durmiendo». «Señora, última advertencia. Abra o será arrestada». Aquí es donde la mayoría de la gente habría abierto la puerta. La autoridad en la voz, la amenaza de arresto, el uniforme. La mayoría de la gente obedece incluso cuando algo no se siente bien. Daniel no era la mayoría de la gente. «Oficial, no voy a abrir mi puerta sin saber de qué se trata. ¿Qué alteración? ¿Quién llamó? ¿Qué número de apartamento informaron?» Silencio desde el otro lado de la puerta. Luego el sonido de la radio del oficial crepitando. Daniel agarró su teléfono e hizo 3 cosas rápidamente. Primero, comenzó a grabar audio. Segundo, abrió su aplicación de cámara de timbre. La había instalado 6 meses antes para entregas de paquetes y se había olvidado de ella hasta ahora. La transmisión en vivo mostraba al oficial Bradley Mitchell parado justo afuera de su puerta, su rostro claramente visible, su lenguaje corporal agresivo inconfundible. Tercero, envió un mensaje de texto a su vecino de enfrente, un abogado llamado Ryan. «Policía en mi puerta. Afirma agresivamente alteración del orden. Llamada, estaba durmiendo. Estoy grabando todo en mi cámara de timbre. ¿Puedes oír esto?» Ryan respondió de inmediato. «Lo oigo, está gritando. Mi cámara de timbre también lo ve. Grabando, ten cuidado». Una pregunta rápida para ti que estás viendo. ¿Abrirías la puerta si un policía fuera tan agresivo pero no explicara por qué? Escribe sí o no en los comentarios. El oficial volvió a golpear la puerta. «Abre esta puerta ahora». Daniel mantuvo su voz tranquila y clara, proyectando hacia la puerta para que su teléfono capturara todo. «Oficial, estoy feliz de cooperar, pero necesito entender qué está sucediendo. ¿Puede decirme su nombre y número de placa?» «No necesitas mi número de placa. Necesitas abrir esta puerta. De hecho, la ley del estado de Washington dice que tengo derecho a saber quién me contacta. ¿Puede identificarse, por favor?» La voz del oficial cambió. Se volvió más baja, más amenazante. «Señora, si no abre esta puerta en 5 segundos, asumiré que está destruyendo evidencia y entraré». «¿Evidencia de qué? Estaba durmiendo. Soy enfermera en Seattle, Grace. Acabo de llegar a casa de un turno de 16 horas. No hay ninguna alteración aquí». 5,
4. Daniel tomó una decisión. Llamó al 911. El despachador respondió. 911. ¿Cuál es su emergencia? Soy Daniel Moore, en los Meridian Apartments, en East Pine Street, apartamento 312. Hay un oficial de policía en mi puerta, amenazando con derribarla. Dice que hubo una llamada de alteración del orden, pero no explica de qué se trata. Estaba durmiendo. Le estoy pidiendo su número de placa y él se niega. ¿Puede verificar esta llamada y decirme qué está sucediendo? El despachador sonó confundido. Espere, señora. Los golpes cesaron. El oficial debió haberla oído por el teléfono a través de la puerta. Después de unos 30 segundos, el despachador volvió. Señora, no tengo ninguna llamada de alteración del orden registrada para su dirección esta noche. ¿Puede describir al oficial? Masculino, blanco. Parece que tiene 30 y tantos años, complexión promedio. Está en uniforme completo del SPD de Seattle. Está en el pasillo afuera de mi apartamento ahora mismo. Señora, la conectaré con un supervisor. Quédese en la línea. Daniel oyó la radio del oficial a través de la puerta. Estaba hablando con alguien, pero no podía distinguir las palabras. Una nueva voz apareció en el teléfono de Daniel. Aquí el sargento Williams del SPD de Seattle. ¿Puede decirme qué está pasando? Daniel explicó todo. Los golpes en su puerta, las amenazas de derribarla, la afirmación sobre una alteración del orden, la negativa a identificarse, la cuenta regresiva, todo. El sargento Williams sonó preocupado. Señora, necesito que le pida al oficial su apellido y número de placa nuevamente. Me quedaré en la línea. Daniel gritó a través de la puerta. Oficial, tengo al sargento Williams de la policía de Seattle en el teléfono ahora mismo. Está pidiendo su identificación. Largo silencio. Luego habló el oficial y su voz era completamente diferente ahora. Insegura, casi asustada. Este es el oficial Bradley Mitchell, placa número 7429. Daniel repitió esto a su teléfono para el sargento. El sargento Williams dijo algo que Daniel no esperaba. Señorita Moore, el oficial Mitchell no está asignado a su área esta noche. No debería estar en Capitol Hill en absoluto. Estoy enviando unidades a su ubicación ahora mismo. No abra su puerta. No para el oficial Mitchell. No para nadie hasta que me vea personalmente. Estaré allí en 5 minutos. Daniel oyó los pasos del oficial alejándose rápidamente de su puerta. Miró su teléfono, la aplicación de la cámara del timbre todavía abierta, mostrando la transmisión en vivo. Vio al oficial Bradley Mitchell caminar rápidamente por el pasillo, su rostro visible todo el tiempo, claramente consciente de que había cometido un terrible error. Su cámara de timbre había capturado todo desde el momento en que se acercó a su puerta. ¿Qué acaba de pasar? Daniel permaneció en línea con el sargento Williams. Observó a través de la aplicación de su cámara de timbre. En 6 minutos llegaron 3 coches de policía. Vio al sargento Williams y a otros 4 oficiales entrar al edificio a través de la cámara del vestíbulo. Llamaron a su puerta. Profesional, no agresivo. Señorita Moore, este es el sargento Williams. Estoy aquí con otros 3 oficiales. ¿Puede mirar por su mirilla y verificar que somos nosotros? Daniel miró. 4 oficiales, todos con etiquetas de nombre visibles. El sargento Williams levantó su placa hacia la mirilla. Abrió la puerta. El sargento Williams era un hombre negro de unos 50 años, con canas en las sienes y el semblante tranquilo de alguien que lo había visto todo. Miró a Daniel en su pijama, claramente recién despertada, y su expresión era comprensiva. Señorita Moore, me disculpo por lo que acaba de suceder. ¿Puede contarme todo desde el principio?
Daniel los guió a través de ello. Los golpes, las amenazas, la negativa a explicar, la cuenta regresiva, la llamada al 911. Les mostró su teléfono con la grabación de audio. Abrió la aplicación de su cámara de timbre y les mostró las imágenes de video. Video cristalino del oficial Bradley Mitchell en su puerta, su rostro completamente visible, su lenguaje corporal agresivo capturado desde el principio del encuentro. Les mostró el intercambio de mensajes de texto con su vecino Ryan. Ryan abrió su puerta y salió. Era un hombre blanco de 30 y tantos años, vistiendo una sudadera con capucha y pantalones deportivos. Tenía su teléfono en la mano. «Yo también lo tengo en mi cámara de timbre», dijo Ryan. Ángulo diferente, audio y video. El oficial nunca se identificó correctamente. Hizo amenazas, fue agresivo desde el principio, y puedo decirles con certeza que no hubo ninguna alteración. Estuve en casa toda la noche. Este pasillo estuvo en silencio hasta que empezó a golpear la puerta de Daniel. El sargento Williams tomó la información de contacto de ambos. Parecía genuinamente preocupado. ¿Le dijo el oficial Mitchell por qué estaba allí? ¿Mencionó una queja específica o un llamante? Dijo que hubo una llamada de alteración del orden, pero cuando llamé al 911, la central dijo que no hubo ninguna llamada a esta dirección. El sargento Williams miró a los otros oficiales con él. Una de ellas, una mujer más joven, negaba con la cabeza con incredulidad. «Necesito preguntarle algo, y por favor sea honesta. ¿Conoce al oficial Mitchell? ¿Ha tenido algún contacto previo con él?» «No, nunca lo había visto antes de esta noche. ¿Alguna disputa con vecinos? ¿Alguna queja presentada en su contra? ¿Algo que pudiera explicar por qué un oficial vendría a su puerta?» «Nada, trabajo, duermo, apenas estoy en casa. He vivido aquí 7 años sin problemas». El sargento Williams asintió lentamente. «Señorita Moore, seré directo con usted. Esto es muy serio. Un oficial que no está asignado a esta área se presentó en su puerta sin ninguna llamada de servicio. Se negó a identificarse adecuadamente e hizo amenazas para forzar la entrada. Eso no es procedimiento policial. Eso no es legal. Algo está muy mal aquí». ¿Crees que el sargento ya sabía que esto iba a ser grave? Escribe sí en los comentarios. Lo que el sargento Williams no le dijo a Daniel esa noche fue que el oficial Bradley Mitchell había estado bajo una investigación discreta durante 6 meses. El departamento había recibido 3 quejas anónimas de mujeres que afirmaban que Mitchell se había presentado en sus casas tarde en la noche. Siempre solo, siempre cuando estaban solas en casa, siempre con vagas afirmaciones sobre llamadas de alteración del orden de las que la central no tenía registro. Pero las mujeres habían tenido demasiado miedo para presentar quejas formales. Dieron declaraciones de forma anónima y se negaron a declarar públicamente, sin víctimas, dispuestas a testificar. Asuntos Internos no pudo avanzar. Habían estado vigilando a Mitchell, revisando sus registros de patrulla, buscando patrones, pero necesitaban pruebas. Daniel les acababa de proporcionar pruebas con grabación de audio, con video de su cámara de timbre que mostraba claramente el rostro de Mitchell, con un testigo en Ryan, con una llamada al 911 que demostraba que no hubo alteración del orden, con todo documentado y con marca de tiempo. El sargento Williams recogió el número de teléfono y el correo electrónico de Daniel. Le dijo que alguien de Asuntos Internos se pondría en contacto con ella en 24 horas. Le pidió que descargara las imágenes de la cámara del timbre y las enviara junto con la grabación de audio y cualquier otra documentación que tuviera. Luego le dijo algo más.
Señorita Moore, quiero que sepa que hizo todo bien esta noche. Se mantuvo tranquila, hizo preguntas, documentó todo, llamó al 911, se protegió sin escalar la situación. Mucha gente habría abierto esa puerta y creo que podría haber estado en peligro si lo hubiera hecho. Daniel sintió un escalofrío por la espalda. ¿Qué quiere decir? No puedo decir más en este momento, pero me alegro mucho de que mantuviera esa puerta cerrada. Los oficiales se fueron. Daniel cerró su puerta, revisó todas las ventanas y no durmió el resto de la noche. A la mañana siguiente, un detective de la Unidad de Agresión Sexual y Abuso Infantil la llamó. No Asuntos Internos, sino la Unidad SACA. Fue entonces cuando Daniel se enteró de la historia completa. El oficial Bradley Mitchell había sido oficial de policía de Seattle durante 11 años. Tenía un historial discreto, sin grandes reconocimientos, sin quejas serias. Solo un policía promedio haciendo un trabajo promedio. Pero hace 6 meses, una mujer había informado a SACA que había sido agredida sexualmente por un oficial de policía que fue a su apartamento tarde en la noche alegando que hubo una llamada de alteración del orden. Ella lo dejó entrar. Él la agredió. Ella lo informó de inmediato, pero no pudo identificar a qué oficial era. Había estado demasiado traumatizada para recordar claramente su rostro, y él había mantenido su placa alejada de ella. Luego, 2 mujeres más se presentaron con historias similares. Visitas nocturnas, afirmaciones de llamadas de alteración del orden, entrada forzada a sus hogares, agresiones. Pero nuevamente las mujeres no pudieron identificar positivamente al oficial. La unidad SACA había estado trabajando con asuntos internos para identificar posibles sospechosos. Habían reducido la lista a 3 oficiales basándose en patrones de patrulla y horarios de turnos. Bradley Mitchell era uno de ellos, pero no tenían pruebas suficientes para realizar un arresto o siquiera para registrar sus registros de patrulla con mayor detalle. Necesitaban algo concreto. Daniel les había proporcionado esa evidencia concreta. Mitchell había ido a su apartamento sin ninguna llamada de servicio. Había intentado entrar por la fuerza. Se había negado a identificarse adecuadamente y todo estaba documentado en su cámara de timbre con su rostro claramente visible. El detective le preguntó a Daniel si estaría dispuesta a hacer una declaración formal y potencialmente testificar. Daniel dijo que sí de inmediato. En 48 horas, el departamento tenía lo suficiente para obtener una orden de registro para el vehículo de patrulla de Mitchell, su teléfono personal y su computadora doméstica. Lo que encontraron fue devastador. Mitchell había estado usando la base de datos de patrulla para buscar mujeres que vivían solas. Buscaba direcciones con residentes femeninas solteras, generalmente de 20 y tantos a 40 y tantos años, que vivían en apartamentos sin portero o con seguridad pesada. Había estado haciendo esto durante al menos 3 años. Sus registros de vehículos de patrulla, los registros de los jeeps, mostraban que había visitado docenas de estas direcciones mientras estaba fuera de servicio, siempre tarde en la noche, siempre con ropa informal, pero con su placa y arma. Encontraron fotos en su teléfono, fotos de mujeres a través de ventanas, fotos de entradas de edificios de apartamentos, notas sobre sus horarios. Empeoró. Encontraron grabaciones. Mitchell había estado usando una cámara oculta durante algunas de sus visitas nocturnas. Se había grabado a sí mismo agrediendo a mujeres. La evidencia era abrumadora y horrible. Bradley Mitchell fue arrestado en su casa un lunes por la mañana.
Fue acusado de 3 cargos de violación en primer grado, 5 cargos de allanamiento de morada con motivación sexual, 8 cargos de acecho y múltiples cargos de mala conducta oficial y abuso de autoridad. El caso se convirtió en noticia nacional, no solo por lo que Mitchell había hecho, sino por cómo la documentación de Daniel había roto el caso. La grabación de audio de Daniel se reprodujo en la audiencia preliminar. Las imágenes de la cámara del timbre se ingresaron como evidencia. Video claro que mostraba el rostro de Mitchell, su postura agresiva, sus amenazas, todo. El video de la cámara del timbre de Ryan desde el pasillo de enfrente corroboraba todo desde un segundo ángulo. La llamada al 911 con la central demostró que no había una razón legítima para que Mitchell estuviera en la puerta de Daniel. La fiscal lo calificó como el ejemplo más claro de comportamiento depredador por parte de un oficial de policía que jamás había visto. Pero Daniel no había terminado. Presentó una demanda civil federal por derechos civiles contra el Departamento de Policía de Seattle, no por dinero, aunque eso vendría después. Por rendición de cuentas, su demanda alegaba que el departamento no había investigado adecuadamente las quejas anteriores contra Mitchell, que le habían permitido seguir patrullando mientras estaba bajo investigación, que sus políticas para manejar las acusaciones de agresión sexual contra oficiales eran inadecuadas, que no habían protegido al público. La demanda se presentó en el Distrito Oeste de Washington. Tenía 68 páginas e incluía testimonios de expertos, de profesionales de las fuerzas del orden, especialistas en evidencia forense y abogados de derechos civiles. La abogada de Daniel era una de las mejores abogadas de derechos civiles de Seattle y tomó el caso de forma gratuita porque creía en él. La ciudad intentó luchar al principio. Argumentaron que habían estado investigando a Mitchell, que habían seguido los procedimientos adecuados, que no podrían haber sabido que era un depredador sin pruebas. Pero la abogada de Daniel destrozó esos argumentos. Demostró que 3 mujeres se habían presentado con historias casi idénticas meses antes del incidente de Daniel. Demostró que el departamento había realizado un seguimiento mínimo. Demostró que las búsquedas en la base de datos de Mitchell habían sido registradas y deberían haber levantado señales de alerta. Demostró que las propias políticas del departamento requerían una investigación más agresiva de las acusaciones de agresión sexual contra oficiales. El proceso legal se extendió por 9 jornadas. El jurado sesionó durante 4 horas. Fallaron a favor de Daniel en todas las imputaciones. El jurado le otorgó $575,000 por daños y perjuicios. De forma más relevante, la jueza ordenó al Departamento de Policía de Seattle que implementara reformas exhaustivas en su manejo de alegaciones de conducta sexual inapropiada por parte de sus oficiales. ¿Consideras que $575,000 fue una suma suficiente? Házmelo saber en los comentarios. Pero el verdadero impacto provino de lo que Daniel hizo con el dinero. Ella retuvo $50,000 para cubrir sus gastos legales y el tiempo libre del trabajo durante el juicio. El resto, $525,000, lo donó a 3 organizaciones. $200,000 fueron destinados al King County Sexual Assault Resource Center, que ofrece asesoramiento y apoyo gratuito a las víctimas. $150,000 se destinaron a una organización de asistencia legal que ayuda a personas de bajos ingresos a presentar demandas por derechos civiles.
y $175,000 se utilizaron para establecer un programa de subvenciones que financia sistemas de seguridad, cámaras de timbre y equipos de protección para mujeres que viven solas en zonas de alta criminalidad. Danielle concedió entrevistas a medios de comunicación locales. Se mostró serena, elocuente y enfocada en la perspectiva general. Habló sobre la importancia de documentar cada detalle al interactuar con la policía. Mencionó la relevancia de conocer los derechos propios. Destacó el valor de las otras mujeres que habían dado un paso al frente. También hizo referencia a los buenos oficiales con los que había colaborado durante sus años como enfermera forense. Dejó claro que la cuestión no era sobre todos los policías, sino sobre la rendición de cuentas. Se trataba de asegurar que los depredadores no pudieran ocultarse tras una placa. El caso penal contra Bradley Mitchell llegó a juicio 8 meses después. Fue declarado culpable de 11 cargos. La jueza le impuso una condena de 38 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 25 años. Durante la audiencia de sentencia, las 3 víctimas que habían sido agredidas presentaron declaraciones de impacto. Hablaron sobre el trauma, el miedo, la vulneración de haber sido atacadas por alguien en quien se suponía que debían confiar, en sus propias casas. Danielle no emitió una declaración en la sentencia de Mitchell. Ella nunca había sido agredida físicamente por él, pero asistió a la sala del tribunal todos los días del juicio para apoyar a las otras víctimas. Tras la sentencia, una de las víctimas, una mujer llamada Jennifer, se acercó a Danielle fuera del tribunal. La abrazó y le dijo algo que Danielle todavía recuerda. «Me salvaste la vida. No solo porque evitaste que hiciera más daño, sino porque me demostraste que podíamos defendernos, que podíamos ganar, que ya no teníamos que tener miedo». El Departamento de Policía de Seattle implementó todas las reformas ordenadas por la jueza. Crearon una junta de revisión independiente específicamente para alegaciones de conducta sexual inapropiada. Implementaron sistemas de alerta automática en la base de datos para identificar a los oficiales que buscaban información personal sin razones legítimas relacionadas con casos. Requirieron que todos los oficiales usaran cámaras corporales durante cualquier contacto con el público, incluso en controles de bienestar y quejas por ruido. Establecieron capacitación obligatoria sobre el reconocimiento y reporte de comportamientos predatorios por parte de colegas. El departamento también se contactó con las 3 mujeres que habían presentado quejas anónimas antes del incidente de Danielle. Se disculparon y ofrecieron reabrir las investigaciones con pleno apoyo y recursos. 2 de las mujeres aceptaron hacer declaraciones formales, lo que resultó en cargos adicionales contra Mitchell. Danielle continuó trabajando como enfermera de urgencias. Fue promovida a una posición de liderazgo en la unidad de trauma. Sigue cumpliendo los mismos turnos extenuantes. Continúa salvando vidas regularmente, pero ahora también imparte charlas en academias de policía, escuelas de enfermería y centros comunitarios sobre documentación, recopilación de pruebas y conocimiento de los derechos. Muestra la grabación de audio de aquella noche. Presenta el metraje de su cámara de timbre, el video claro del rostro de Mitchell, su lenguaje corporal, sus amenazas. Explica detalladamente a las personas exactamente lo que hizo y por qué. Su mensaje es siempre el mismo. Mantén la calma, haz preguntas, documenta todo. No tengas miedo de llamar al 91, incluso si la policía ya está presente. Conoce tus derechos, confía en tus instintos. El metraje de la cámara de timbre todavía se utiliza en capacitaciones.
Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en todo el país lo muestran como un ejemplo de lo que sucede cuando los oficiales abusan de su autoridad. Lo presentan como una advertencia sobre cómo una decisión equivocada puede acabar con una carrera y una vida. Pero también muestran la respuesta de Daniel como un ejemplo de cómo los civiles deben protegerse. Cómo hacer preguntas no es una obstrucción. Cómo la documentación es poder. Cómo mantener la calma puede salvarte la vida. Rayan, el vecino de Daniel que grabó todo con su cámara de timbre, todavía vive al otro lado del pasillo. Ahora son buenos amigos. Él bromea diciendo que es su guardia de seguridad no oficial, aunque Daniel señala que ella es la que tiene experiencia de combate. Los apartamentos Meridian animaron a todos los residentes a instalar cámaras de timbre después del incidente, ofreciendo un programa de descuentos a través de una empresa de seguridad. La administración envió una carta a todos los residentes sobre sus derechos cuando la policía llega a sus puertas y la importancia de la documentación en video. Bradley Mitchell cumple actualmente su condena en la penitenciaría del estado de Washington. Presentó una apelación alegando que la búsqueda de sus computadoras era inconstitucional. La apelación fue denegada. Ha presentado 2 apelaciones más desde entonces, ambas denegadas. Será elegible para libertad condicional cuando tenga 68 años. Dada la gravedad de sus crímenes y el hecho de que utilizó su posición como oficial de policía para cometerlos, es poco probable que sea liberado alguna vez. Daniel rara vez habla de aquella noche. No quiere ser definida por ello. Ella es una enfermera de trauma. Esa es su identidad. Esa es su vocación. Pero cuando habla de ello en entrevistas o sesiones de capacitación, siempre enfatiza una cosa. No era especial. No era abogada, ni policía, ni alguien con conocimientos internos. Era solo una enfermera que había trabajado lo suficiente con las fuerzas del orden para saber que algo andaba mal, que confió en sus instintos, que documentó todo, que se mantuvo tranquila bajo presión. Cualquier persona puede hacer lo que ella hizo. Conoce tus derechos, haz preguntas, graba todo. Llama al 91 si algo no te parece correcto. No abras la puerta solo porque alguien tenga una placa. Última pregunta para ti. ¿Tienes una cámara de seguridad o una cámara de timbre? Si esta historia te convenció de adquirir una, escribe sí en los comentarios. Esta historia es importante porque demuestra que los depredadores existen en todas partes, incluso en posiciones de autoridad. Muestra que confiar en tus instintos es crucial. Demuestra que la documentación puede salvarte la vida. Daniel Moore no intentaba ser una heroína. Solo quería dormir después de un turno agotador en el hospital. Pero porque hizo preguntas, porque documentó todo, porque sospechó que algo andaba mal, detuvo a un depredador en serie y potencialmente salvó a docenas de mujeres de ser agredidas. Una puerta cerrada, una grabación de audio, una cámara de timbre, la cámara de un vecino, una llamada al 91, 11 años de carrera policial terminados, 38 años de prisión, $575,000 en daños y perjuicios, 3 organizaciones financiadas para ayudar a las víctimas, cambios de políticas en todo el departamento y un número incontable de mujeres protegidas de un depredador que se ocultaba tras una placa. Ese es el poder de mantener la calma. Esa es la importancia de la documentación. Eso es lo que sucede cuando alguien confía en sus instintos y se niega a ser intimidado, incluso por alguien en uniforme. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te ha abierto los ojos o te ha enseñado algo importante,
Asegúrate de estar suscrito para más historias como esta. Deja un comentario sobre si habrías abierto la puerta o te habrías quedado dentro como hizo Daniel. Y compártelo con alguien que necesite saber que tiene derecho a hacer preguntas, incluso cuando un policía está en su puerta. Nos vemos en el próximo video.